autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más, mejor, al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas, para que vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Esta es la palabra de Dios. Tomen asiento. En Hebreos capítulo 12. En esta oportunidad queremos compartir un mensaje que nos ayude a entender el cierre de ciclo de este año, 2018. Todos necesitamos entender las cosas que han estado ocurriendo. Necesitamos que sea la palabra de Dios la fuente de nuestra interpretación de lo que hemos estado pasando o viviendo, aún de las cosas del futuro que tendremos que afrontar en este 2019. Tenemos que interpretarlo a la luz de las Escrituras, porque Dios es el que tiene la mejor explicación de todo. Cuando uno anda buscando entendimiento de las cosas que nos han ocurrido, seguramente Dios tiene una respuesta para cada cosa. Nosotros decimos y creemos lo que el apóstol Pablo también decía en Romanos 8:28. ¿Se acuerdan que dice ahí? Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Porque esto es conforme al propósito, dice, a nosotros que hemos sido llamados por Él. O sea que todas las cosas que han ocurrido en este año 2018, todas están dentro del marco del propósito de Dios. No hay nada que escape, que esté fuera de su control. Y entonces podemos estar contentos o agradecidos porque todo el Señor lo está conduciendo hacia el destino, hacia el propósito que Él ha establecido. Así que en la lectura que hemos tenido de este capítulo 12, quiero sacar un tema que nos ayude a comprender en este cierre de año. El tema en esta mañana se llama la disciplina
educativa de Dios. La disciplina educativa de Dios. Espero que al final del mensaje podamos responder diciendo, ahora ya entiendo por qué. O doy gracias a Dios. O ahora ya entiendo que tengo que hacer corrección y cambiar mi rumbo. O puede decir, yo ahora estoy seguro de que el Señor me está guiando por el camino correcto. O estoy en el camino correcto. Hemos leído aquí en el capítulo 12 que el escritor menciona a un grupo de testigos que nos están observando en una carrera. Capítulo 11, el escritor había mencionado una larga lista de personas que tuvieron que vivir la vida de fe en el Señor en el Antiguo Testamento. Y todos ellos, en diferentes épocas y realidades de vida, tuvieron que aprender a vivir la fe, así como nosotros estamos aprendiendo a vivir la fe, así como los destinatarios de esta carta de Hebreos estaban aprendiendo a vivir la fe. Estaba leyendo un poco de historia y dice que esta carta fue escrita a un grupo de cristianos de origen hebreo o israelita que estaban sufriendo persecución. No es nada agradable estar en persecución, porque persecución significa que usted tiene que salir de donde usted vive, ya no puede vivir ahí, lo andan queriendo matar, hacerle daño, pierde la paz, pierde las amistades, pierde su sostenimiento, muchas cosas pierde cuando alguien está en sufrimiento, en persecución. La fe, entonces, cuando está bajo prueba, la tendencia nuestra es a sentirnos débiles, desanimados, confundidos, quebrantados. Siempre es necesario, entonces, que bajo prueba de la fe seamos fortalecidos por el Señor. Así que esta carta de Hebreos fue escrita para fortalecer la fe de aquellos que estaban bajo persecución. Seguramente Dios conoce la realidad de cada uno de nosotros en este 2018 y sabe bajo qué condiciones de vida hemos estado pasando. Pero de todo el Señor lo sabe y Él tiene cuidado. Así que para alentarnos, cualquiera que sea la tribulación que estemos viviendo o hemos estado pasando, para alentarnos, la palabra de Dios dice, pongan la mirada en aquellas personas del Antiguo Testamento, todo el capítulo 11, cómo ellos tuvieron que enfrentar la adversidad de la tribulación y cómo Dios les ayudó. Y la clave dice que todos ellos tuvieron fe en el Señor, confianza en Dios. Esta es nuestra defensa, nuestro escudo, decía Pablo, para vivir la vida frente a la adversidad. El escudo de la fe es realmente lo que nos va a ayudar. Sin fe no podemos seguir adelante, pero con la fe en el Señor todo lo podemos, como decía Pablo, en Cristo. Entonces el escritor dice, miren a los testigos del Antiguo Testamento. Ellos tuvieron que tener fe en el Señor y ellos pudieron vencer. Luego, también en el capítulo 12, en el versículo 1, dice que debemos de interpretar nuestra vida como que estamos en una carrera, pero no una carrera de velocidad de 100 metros, ¿quién llega primero? No, sino que dice que esta carrera es como una maratón, hay que ir despacio. La vida de fe es como una carrera maratónica. Hay que ir despacio, con paciencia. La vida es un viaje donde hay que ir despacio, dice el escritor. Aún en medio de las tribulaciones, uno se desespera, pero dice la escritura, no te desesperes, tienes que ir despacio.
¿A qué paso tenemos que ir cada día viviendo la fe? Al paso del Señor, no al paso nuestro. No delante del Señor, sino que detrás del Señor, porque es el que va por delante y nosotros le vamos siguiendo como ovejas. Él es nuestro líder. O sea que si le vamos siguiendo al Señor, poniendo la mirada en Él, no nos vamos a perder. Este recorrido siempre estará el Señor con nosotros. Pero dice también la Escritura que mientras vamos siguiendo al Señor cada día por la fe frente a la adversidad, con paciencia, dice que el Señor va a ir dándonos instrucciones. Él va a ir dando la manera de cómo quiere que vayamos. Y el escritor menciona una palabra muy interesante. Aquí la repitió varias veces. La palabra disciplina. Disciplina. ¿Notó usted que aquí el escritor decía disciplina? Cuando uno escucha la palabra disciplina, inmediatamente viene a nuestra mente ideas como castigo, culpa, dolor o incluso expulsión. Pero la palabra disciplina tiene un significado, una connotación mucho más grande que esta, de castigo o expulsión. Aprendí la palabra disciplina cuando estuve estudiando en la Universidad Pedagógica, leyendo libros sobre educación. Estudié para ese título. Y aprendí en los diccionarios sobre la palabra disciplina. En la Biblia la palabra disciplina, la palabra griega, es la palabra paideia. Esa palabra dice el diccionario que es la enseñanza o la educación que reciben los niños. Enseñanza o educación que reciben los niños. Una educación para desarrollar sus cualidades morales, para desarrollar su entendimiento, pero también una enseñanza para ayudarles a cómo cuidar su cuerpo y también desarrollarlo. La paideia o la disciplina mencionada aquí tiene el propósito de formar espiritualmente, como dice aquí la Escritura, a los hijos de Dios. La disciplina de Dios es para formarnos, para educarnos. Así como los niños son enviados a la escuela para ser formados, así también Dios está formándonos. Dios utiliza todas las cosas de cada día para educarnos, para entrenarnos, para capacitarnos. Él quiere formar un carácter espiritual en nosotros. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 10 y 11. Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, hablando sobre los padres, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios está cada día, cada año, cada mes, disciplinándonos para formar el carácter de Cristo en nosotros. Así que esta es la primera clave para interpretar este año 2018. La declaración sería esta: Dios ha estado disciplinándome. ¿Lo entendemos así? Dios ha estado educándonos. Dios ha enviado una diversidad de cosas, experiencias, para hacernos transformar a la medida de la estatura de Cristo. Y la diversidad de experiencias de cada día, pues unas son de un sabor, otras son de otro sabor, ¿verdad? Algunas experiencias son dulces, otras experiencias son amargas, dolorosas, que nos hacen llorar, otras son de felicidad, de estar contentos. Pero en todas ellas
nos ayudan para bien. Así que terminar este año, diga, gracias Señor, porque usted me ha estado disciplinando. Todas las experiencias ayudan a bien, porque usted quiere que su carácter esté en mí. Así que aprendamos a dar gracias porque Él está corrigiéndonos. El profeta Isaías dijo las palabras siguientes en el capítulo 48, versos 17 y 18. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Isaías 48, versos 17 y 18. Dice, Jehová tu Dios te enseña provechosamente. Esa palabra provechosamente significa que Dios te está educando para un gran propósito. Dios tiene planes contigo, por eso te está enseñando, porque Él quiere que cooperes con Él. Cuando uno estudia en un colegio o en una universidad, uno quiere sacar un título para ir a trabajar, para ser de provecho en la sociedad, para que nos vaya bien. Así Dios ha estado educándonos porque Él quiere entrenarnos, capacitarnos, que cooperemos con Él en el proyecto de su reino. Todo está establecido para que aprendamos. El asunto es que en todas las cosas que Dios manda a nuestra vida, no siempre reaccionamos como debería de ser. Dice aquí Isaías, si hubieras atendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río. O sea, en otras palabras, si nosotros hubiéramos obedecido este año a las cosas que el Señor nos ha dado, tuviéramos más paz. Pero en tanto más rebeldes somos a las instrucciones del Señor, más dolor y más ausencia de paz experimentaremos. Si hubieras atendido a mis mandamientos, dice el Señor, en este año, estuvieras mejor, te sintieras mejor, tuvieras una mejor vida. Muchos de nuestros fracasos que tenemos es por nuestra rebelión. Entre más rebeldes somos, más mal nos va a ir. Pero entre más obedientes somos al Señor, más paz. La paz es fruto de obediencia al Señor en todos sus caminos. El Señor este año ha estado tratando de enseñarnos muchas cosas. Y nos habla verbalmente. Pero también, como no obedecemos, el Señor nos habla a veces con azotes. Dice un dicho popular que algunos aprenden a señas y otros a palos. ¿No es así? Pero de todas maneras, Dios va a usar cualquier situación para que aprendamos. El Señor es nuestro Dios que nos enseña provechosamente. No rechacemos. Hay tres maneras de responder a la disciplina de Dios. Hay tres maneras de responder a la disciplina de Dios. El escritor de Hebreos entonces lo dijo. La primera es rechazándola. Rechazar la disciplina. La segunda es desmayar. Desmayar. Pero la tercera forma de tomar la disciplina de Dios es aprender. ¿Cómo queremos? ¿Queremos rechazar la disciplina de Dios? ¿Queremos desmayar o queremos aprender? Más nos vale aprender. Estaba leyendo una ilustración
del levantamiento de un nuevo líder en una tribu en África. Leyendo por ahí entonces encontré que el jefe de la tribu, un anciano, ya estaba pocos años para vivir, o sea, a punto de morir, y tenía que dejar un sucesor para ser el líder de la tribu, una tribu de muchas familias. Así que entrenó a su hijo mayor, le enseñó para hacer el líder de la tribu. Le enseñó cuál era la historia de la tribu, cuáles eran las leyes, cómo podía dirigir la tribu, todos los conocimientos le impartió. Pero luego le dijo que tenía que aprender a la guerra para defender la tribu. Tenía que ser un guerrero defensor de todas las familias de la comunidad. Aprendió a pelear. Le enseñó a cómo pescar, a cómo cazar, a cómo traer alimento a la tribu. También el jefe a su hijo le enseñó a cómo edificar sus casas para que todos tuvieran protección. Le enseñó todas las habilidades de un buen líder para ser su sucesor. Finalmente, este anciano dijo a su hijo: te falta algo más. Te falta algo más. Necesitas aprender unas lecciones más para volverte el líder de la tribu. Así que lo llevó al bosque y le dijo: vamos a hacer una prueba para ti. Lo amarró en un tronco, le vendó los ojos, lo amarró para que no se moviera y le dijo: vas a estar 3 días y 3 noches sobre este tronco. Y después del tercer día, yo vendré a desatarte. Y entonces le dijo el hijo: ¿y cómo voy a hacer si no tengo abrigo? ¿Cómo voy a comer? Tienes que aprender a aguantar hambre, tienes que aprender a aguantar frío, a soportar el calor, tienes que aprender a vencer el miedo de estar solo y de todas las voces de los animales y las cosas que estén alrededor. Solamente te pido algo: no trates de huir. Tienes que confiar en esta prueba que yo te asigno. Y le dijo finalmente, antes de irse, le dijo: acuérdate, yo voy a estar contigo. Pero entonces, al irse, y el papá, y dejar a su hijo vendado y atado, lo dejó solo. Las primeras horas, pues, el hijo dijo: bueno, mi papá dijo que iba a estar conmigo. Le empezó a hablar, pero el papá no hablaba. Luego en la noche le dijo: papá, tengo frío. Y papá no respondió. Y luego toda la noche pasó con frío y a la mañana siguiente dijo: mi papá me abandonó. Y empezó a gritar: papá, papá, ¿dónde estás? Tengo hambre, suéltame. Llegó la noche del siguiente día, del día 2, y este hijo estaba tan enojado que empezó a decir cosas groseras y cosas duras, diciendo: papá, tú no eres sabio, ¿por qué me amarraste? Esto no tiene sentido, esto no es para ser un buen líder, suéltame. Y escuchaba a los animales, a los lobos, aullar. Y empezó a llorar este hijo, dice: papá, me comen. Pasó toda la noche quejándose, llorando, gritando, y llegó el tercer día. El tercer día estaba tan enojado, tan molesto. Luego sintió que las amarras que tenía, el cuchillo las cortó y una mano le desató sus vendas de sus ojos. Frente a él estaba su papá. Los 3 días su papá le escuchó todas las groserías, los enojos, las rabietas, las quejas que él había dicho, diciendo: mi papá no es sabio,
mi papá no es buen líder, mi papá no me ama, porque él me ha hecho pasar estos 3 días por esta tribulación. El papá llevó a su hijo a la tribu y el hijo pensó que había fallado a la prueba por haber dicho eso, haberse quejado tanto. El papá presentó a su hijo como el nuevo líder y el hijo se sintió indigno diciendo: papá, no soy digno, no pasé la prueba. Y el papá dijo a toda la comunidad: mi hijo dice que no pasó la prueba, pero yo digo que sí pasó la prueba. No por lo que él dijo, sino porque él estuvo bajo mi cuidado y bajo mi enseñanza. Por eso pasó la prueba. No por lo que él es, por lo que él hizo o que hace, sino por lo que yo hice a él. Quizá este año 2018, nuestro Padre también ha hecho cosas con nosotros. Y usted se ha quejado, o yo me he quejado. O hemos pensado que Él nos dejó abandonados. Pero Dios dice: yo he estado contigo. Has pasado la prueba porque yo estoy enseñándote provechosamente. ¿Qué lecciones ha aprendido usted del Señor este año 2018? Piense. ¿Qué lecciones ha aprendido? Cuando el Señor nos pasa por la disciplina, la reacción número 1 puede ser menospreciarla, rechazarla, no nos gusta. Empezamos a cuestionar a Dios diciendo: esto no tiene sentido. ¿Por qué el Señor permite esta enfermedad? ¿Por qué el Señor permite pierda el trabajo? ¿Por qué el Señor permite que no tenga recursos? ¿O por qué el Señor permite esta tribulación? ¿Por qué viene esta catástrofe? ¿Por qué hay esta pérdida, este dolor? Menospreciamos la disciplina, no la entendemos, la rechazamos, nos quejamos diciendo: esto no tiene sentido. Otra manera entonces de responder a la disciplina del Señor es desmayar. La palabra desmayar quiere decir soltar el amarre, diciendo: me doy, tiro la toalla, ya no quiero responsabilidad, me voy a olvidar de Dios, me voy a olvidar de la responsabilidad y yo voy a vivir como yo quiera. Eso es desmayar, apartarse de Dios para no ser educados por Él, cortar compromisos. Muchas personas, cuando están desanimadas en las tribulaciones, la tendencia es a abandonar sus responsabilidades. Pero Dios nos manda a estar firmes en toda tribulación, porque Él está enseñándonos provechosamente. Él está con nosotros siempre. Aunque nosotros desmayemos, desanimemos, Él dice: yo estoy contigo y te voy a dar las fuerzas. Así que la tercera reacción mejor es aprender. Entre menos resistimos, más paz va a venir a nuestra vida. Entre más rechazamos la disciplina, más dolor vendrá sobre nosotros. ¿Qué es lo que el Señor quiere que aprendamos? Bueno, el capítulo 12, verso 1 de Hebreos dice: despojémonos de todo pecado. El pecado es la causa de mucho dolor en nuestra vida. Cortar con el pecado, despojarse. Luego dice: despojémonos también de todo peso. Muchas responsabilidades que hemos tomado en esta vida nos agobian y queremos seguirlas llevando todo el tiempo. ¿Sabe que en la sabiduría de Dios, Salomón decía en el capítulo 3 de
Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Capítulo 3 de Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo. Quiere decir que todo tiene un principio y todo tiene un final. ¿Por qué vamos a andar llevando responsabilidades que ya terminó el ciclo? Todo tiene su ciclo. Si hay cosas que nos han agobiado en este año, bueno, es posible que ya terminó el ciclo. Tenemos que cambiarlas. Dios nos guíe para tomar decisiones de despojarnos de pesos que ya no tienen sentido llevarlo. Tenemos que poner la mirada en el Señor y aprender de Él a cómo Él siguió la ruta de vida que nos mostró como ejemplo. Dice el capítulo 12, verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y aquí viene la enseñanza. Considerad a Jesús, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así que no hay que desmayar. Tenemos que poner la mirada en el Señor y seguir adelante. ¿Qué ha aprendido usted este año 2018? ¿Qué ha aprendido? De la disciplina del Señor, la disciplina educativa. ¿Qué ha aprendido? Bueno, personalmente yo quiero sincerarme y decirle, yo aprendí que todo tiene un tiempo y que tenemos que aprender a esperar. Tenemos que aprender a esperar. He estado aprendiendo a esperar. Hay un tiempo establecido para todo. Hoy en este día, último domingo del año, puedo decir, gracias Señor, porque haber aprendido a esperar ha valido la pena. También he aprendido este año a despojarme de pesos. ¿Qué pesos tenemos que despojarnos, hermanos? Bueno, el peso del agobio, ¿verdad? De estar preocupados, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vamos a tener para mañana? ¿Qué decía el Señor? No, confíen en el Padre, que Él tiene cuidado de vosotros. Así que cada día tenemos que confiar que Él va a proveer para nuestras necesidades. Despójese usted de esa ansiedad o esa preocupación. He aprendido que tenemos que imitar a Jesús, a seguir su modelo de liderazgo sencillo y humilde. Tenemos que aprender a poner la mirada en lo que está por delante. Hay una recompensa que está delante. Así lo hizo Jesús. Jesús puso la mirada en lo que estaba por delante, en la recompensa. Así que aprendamos también nosotros a poner la fe en el Señor y lo que está por delante. Quizá una de las conclusiones de este año 2018 para muchos puede ser la crisis del país. Vivimos en una gran crisis. Crisis económica, crisis política, hay guerra, enfermedad. Aquí en el país se demuestran muchas crisis, incendios, grandes nevadas, muertes por hielo, crisis en la frontera, crisis contra los hispanos, persecución, crisis por las leyes duras del gobierno, por malos gobernantes, crisis por divorcios, crisis por muerte. Hay cantidad de problemas y crisis que ha llegado a nuestra vida. Otros quizá al cierre de este año dicen, no, yo no tengo crisis, yo tengo prosperidad, tengo salud, estoy bendecido. Qué bueno. Hay quienes que están también de esta manera. Hay unos lloran y otros ríen. Lamento en este año haber escuchado la muerte hace unos días atrás de el hijo de un amigo. He estado orando por mi hermano, pastor, un pastor de Honduras, su hijo murió. Y qué doloroso.
Es mi amigo que hablamos frecuentemente por internet y murió su hijo. Ahora él termina este año llanto. ¿Cómo termina usted este año? ¿Riendo o llorando? Algunos pensarán, bueno, este es mi mayor problema. Pero sabe, el mayor problema del ser humano no es material. El mayor problema nuestro es espiritual. La falta de fe. La rebelión a Dios. La ausencia del carácter de Dios en nosotros. Esa es la mayor crisis que hay en la humanidad, en el país, en la familia y de manera personal. Por eso el escritor de Hebreos, antes de dar esta exhortación de la disciplina, habló del capítulo 11 de todos los personajes de la fe, para enseñarnos a nosotros de que con la fe podemos hacerle frente a esta vida de disciplina que Dios nos tiene. Aprender la fe es la gran tarea nuestra. Las enseñanzas de fe nos van a ayudar a enfrentar la vida. Para cerrar, quiero mencionar 5 lecciones de fe que el Señor quiere cada año inculcarnos. Este año el Señor ha estado tratando de enseñarnos a través de la disciplina suya 5 lecciones. La primera, la lección de la responsabilidad. Volvernos responsables es una de las cosas más importantes de la vida que Dios quiere que aprendamos. Volvernos responsables. ¿Cómo nos volvemos responsables espiritualmente? Dice Romanos capítulo 12, verso 1, que tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Para volvernos responsables espiritualmente, tenemos que presentar nuestros cuerpos. No podemos decir, yo soy cristiano y no le sirvo al Señor. Tengo que utilizar mi tiempo, mi cuerpo, mi esfuerzo físico para seguir al Señor. De esa manera, Dios va a bendecirnos cuando uno se hace responsable de las cosas que Él nos da. Las iglesias van a salir adelante si todos sus miembros nos volvemos responsables con el ministerio. Cuando nosotros le damos a Dios nuestro cuerpo y nuestro tiempo, Dios lo va a ver y nos va a bendecir. Todo aquel que le da al Señor será bendecido. Pero todo aquel que se niega a darse al Señor no va a recibir. Esa es la clave. Volvernos responsables de entregar nuestro cuerpo, tiempo, nuestra vida al Señor. Una siguiente lección que Dios quiere darnos cada año con su disciplina es que aprendamos a reposar en Él. Reposar significa a descansar, a confiar que Él está a cargo de todo y Él nos va a guiar por todas las cosas. Muchas de nuestras oraciones radican en pedirle al Señor que quite los problemas. ¿Cree usted que se van a terminar los problemas? ¿Cree usted que entre más ora se van a quitar los problemas de su vida? No. Los problemas siempre estarán en la vida. Las tribulaciones. Esa es parte de la disciplina. En algún momento u otro estaremos siempre atados con las vendas en nuestro rostro, diciendo, papá, me abandonaste. Los problemas no se van a ir. Pero hay algo que Dios hace para enfrentar los problemas y así reposemos. Dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados,
perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Así que en medio de los problemas y de los quebrantos, Pablo decía: estoy atribulado en todo, mas no estoy angustiado. Tengo muchos apuros, urgencias, pero no estoy desesperado. Me he sentido perseguido, o me han perseguido, pero no estoy desamparado. Y me he sentido derribado, pero no estoy destruido, decía Pablo. Me puedo levantar otra vez. ¿Y dónde está la clave de Pablo en esto? Decía: en este cuerpo mortal, en este vaso de barro, está el poder de Dios. Está el Espíritu Santo. La vida de Jesús está en mí, para que en medio de esta tribulación yo pueda soportarla e ir adelante. Así que Dios no va a quitar los problemas. Él lo que nos va a dar es de su presencia. Él nos va a dar su Espíritu, para que el fruto del Espíritu sea para nosotros fortaleza en medio de las tribulaciones. Hay que aprender a reposar, entonces. La tercera lección que cada año el Señor quiere darnos es la lección de la paciencia. Tenemos que ser pacientes. Pero entendamos que la paciencia no viene por una oración. La paciencia no viene por esperar. La paciencia viene por soportar las tribulaciones. Santiago 1, capítulo 1, verso 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. Dios quiere darnos paciencia, porque dice que estemos completos, perfectos y cabales. Cuando uno escucha la palabra perfecto o cabal, en oposición, opuesto, significa que nos hace falta todavía. Dios mira a cada uno de nosotros faltos, carentes, y dice: les voy a enviar más tribulación. ¿Por qué? Porque yo quiero que sean completos, para que la paciencia en ellos abunde. Y dice Santiago, entonces, tengamos gozo, porque a través de la disciplina del Señor, Él está aumentando la paciencia. Lección número 4 que Dios quiere que aprendamos cada año es la lección del contentamiento. No estemos cerrando el año quejándonos. Cerremos este año contentos y agradecidos. Tenemos que aprender a vivir bajo cualquier circunstancia. Pablo decía en Filipenses 4:13, ¿se acuerdan? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Él decía: he aprendido a contentarme. Sé que es tener escasez y que sé también que es tener abundancia. Sé vivir humildemente, porque en todo estoy enseñado, como para estar saciado o tener hambre. Todo lo puedo ahora en Cristo que me fortalece. Dios ha estado entrenándonos en las carencias, pero también dándonos muchas bendiciones con abundancias. Tenemos que aprender a estar contentos cualquiera que sea la situación. Finalmente, Dios quiere que aprendamos a vivir cada día por gracia. El apóstol Pablo hizo una oración y la repitió 3 veces. Señor, quita de mí este aguijón. No soporto. Me molesta. Viene de Satanás. Quítame.
me imposibilita hacer el ministerio, sentirme con gozo. Le pidió 3 veces y Dios le respondió diciendo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La lección de la gracia. Tenemos que aprender a entender que la gracia de Dios es suficiente para poder soportar cualquier aguijón, debilidad, tribulación permanente en la vida nuestra. ¿Cómo cerramos este año? No es posible que cambiemos de año y nosotros no cambiemos. Seamos los mismos. Con cambio de año tiene que haber un cambio de actitud. Con cambio de año tenemos que ser más agradecidos, más contentos, más entregados al Señor, más obedientes, más reposando en Él, más dependiendo de su gracia. En esta mañana vamos a darle gracias a Dios por este cierre de año, sabiendo que todo ha estado bajo un propósito. La disciplina de Dios es provechosa. ¿Le da gracias a Dios a usted por la disciplina de Dios? Por su disciplina, por todas las tribulaciones, porque el Señor muchas veces le amarró y le puso vendas para no ver, pero ahí ha estado Él. Le da gracias a Él. Vamos a orar. Bendito sea su nombre, oh Dios, porque a la luz de su palabra podemos entender la vida de este 2018. Podemos entendernos por dónde vamos, qué es lo que nos viene, cuál es su propósito. Gracias, Señor, porque usted tiene un gran plan: formar el carácter de Cristo en nosotros. La disciplina es el propósito suyo, o el instrumento para formarnos. Como hijos suyos, aprendamos todas las cosas que quiere inculcarnos. Gracias, Señor. Gracias por hacernos pacientes, por hacernos esperar. Gracias por enseñarnos a depender, a reposar, a esperar en su gracia cada día. Gracias por las cosas que nos han hecho llorar. Gracias por las cosas que nos han hecho reír. Gracias por las bendiciones múltiples. Su palabra nos manda a estar agradecidos, a alabarle en cualquiera que sea nuestra circunstancia, a bendecirlo en todo tiempo. Que nuestra alabanza esté en nuestra boca hacia usted todo tiempo. Gracias, Señor. Este año 2019, usted nos conceda estar cerca de usted más y más apegados a usted, más bendecidos. Gracias, Señor, que podamos aprender más de su palabra y ser usados para sus propósitos. Bendiga a mis hermanos, bendígalos, Señor, cualquiera que sean sus tribulaciones, sus circunstancias, guíalos, auménteles la fe, auménteles la sabiduría. Póngale el pan en la mesa, el trabajo, las fuerzas para seguir luchando y seguir sirviendo, Señor. Consuela, Señor, a los que están en luto y también, Señor, atraiga a aquellos que están apartados de ti. Aconseja a los que están en rebelión y consuela, Señor, a los que se sienten solos en tribulaciones. Todo esto, Señor, lo pedimos y le damos gracias en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos despedidos en este día y feliz año nuevo para todos, ¿verdad? Que el Señor les bendiga. Amén.